Ahí ya estoy compartiendo. Aceptar. Ok. Entonces nosotros aquí en Chile le decimos arrienda, ¿ya? Pero vamos a estar hablando de alquiler, renta, etcétera, como sinónimos. La presentación que les traigo hoy día habla de la cuestión del arriendo, la cuestión entendida como tema, pero también como pregunta. Y repitiendo el anclaje desde donde nosotros preguntamos, que es desde Chile, que era un país que estaba acostumbrado o se construyó una política de vivienda asociada a la propiedad. Y por eso hay una pregunta y un cuestionamiento que tensiona con nuestra realidad y con otras generaciones a las cuales les fue mucho más fácil acceder a la propiedad. Y entonces voy a enfocar en dos grandes temas. Por un lado, transformaciones habitacionales vinculadas al arriendo, los porqué de esto y la arquitectura del arriendo. Creo que mi presentación es más bien general y exploratoria en el sentido de abrir temas, de entender el por qué esto comienza, por qué puede ser interesante investigarlos, los diferentes caminos que hemos seguido para investigarlo y quizás lo último que ha sido esta exploración más morfológica de las transformaciones de la vivienda en arriendo, que creo que es una pregunta ya no solo teórica, sino también metodológica. También me formé en sociología y por tanto de ahí parte también esta pregunta, esta transformación social. Luego, con el magíster de desarrollo urbano, yo creo que trae la pregunta sobre el espacio y cómo estas transformaciones ocupan un espacio particular. Y luego con el doctorado yo creo que fue ver, bueno, qué nos asemeja como en diferentes ciudades, diferentes casos, tenemos bastantes cosas en común y también situaciones que nos diferencian, lógicamente, por las culturas en las cuales nosotros pertenecemos. Entonces está dividido en tres partes. Una introducción al tema, esta cuestión en términos globales y por último, la arquitectura del arriendo. Entonces, para introducir, Rosalba lo menciona, este libro, dejo también el enlace, se puede descargar ya este libro, está como libre acceso, y es bien interesante porque muestra varios países, incluyendo la profesora Rosalba tiene ahí un artículo, hay otro artículo también sobre un proyecto en política pública en el caso de México, eh, donde ellos trabajan con vivienda abandonada de la vivienda social y hacen un programa que se llama Renta tu casa. Pero lo que me quería detener es en el nombre del libro, la bajada, Desafíos al etos de la propiedad. Cuando nosotros construimos este libro, el etos al cual nos referimos es a esta dimensión de la costumbre, del hábito, que en el fondo se crea, no es algo que viene dado, sino que es algo creado. Entonces, nosotros a finales de los años 70 se instala una política que permitió que constantemente subiera la propiedad en nuestro país. Entonces, hay en nuestra historia reciente la propiedad, no a diferencia, por ejemplo, de Brasil, que tiene un alto porcentaje de propiedad, pero mucha de esa propiedad en realidad no tiene papeles, como en términos formales podríamos decirlo. Aquí era propiedad formal, teníamos un altísimo porcentaje de propiedad formal. Entonces se transforma en un cambio cultural muy importante para nuestro país. Y esto no es solo en términos, comienza a ser una pregunta no solo en términos académicos, sino que ya comienza a permear otros discursos, como los discursos ya de las noticias, de el día a día en el fondo. Chile, luego de México, es el segundo país de América Latina que entra a la OCDE, por ejemplo. Y este es un diario que es nuestro principal diario financiero y económico, el diario financiero, que en el fondo comienza a hablar, Chile es uno de los países con la mayor pérdida de propietarios en los últimos años. Y se hace una pregunta que yo creo que es bien interesante porque sigue dos líneas teóricas. Por un lado, se pregunta, la caída del sueño de la casa propia, desde mi pantalla yo lo veo a mano derecha, dice, ¿más libres o simplemente arrendatarios resignados? Y en la teoría hay como grandes dos troncos o dos caminos que han intentado hablar de esto. ¿Es acaso que hay una generación más joven que piensa en una vida más libre y menos anclada a los lugares y donde el arriendo responde a ese anhelo de vida? Y por otro lado, otra teoría que habla sobre el arriendo intergeneracional, que si uno estudia intergeneracionalmente, más que una elección libre, lo que parece que
existe es que no hay otra opción, donde el arriendo es la opción que se tiene. Y ahí uno va acomodando la vida con un mercado laboral que también se ha hecho más flexible. Entonces hay un vínculo entre mercado laboral también más flexibilizado y una vivienda que comienza a responder a eso también. Entonces hay una dimensión en tanto un discurso que comienza a preguntarse por qué está aumentando el arriendo y también teóricamente esto se comienza a preguntar, especialmente en países como Inglaterra, donde aparece el concepto de generación que arrienda o generation rent. Entonces, este gráfico es un gráfico que está publicado en un artículo en la revista Urban Geography, donde nosotros hicimos el ejercicio de preguntarnos cómo ha variado la vivienda en alquiler en distintos países de América Latina. Esto se publicó junto a Raquel Rolnick y otro coautor de Inglaterra. Entonces, cuando hicimos este ejercicio, nos dimos cuenta que en Chile la variación había sido muy alta, 70% la variación. Entonces, lo que parecía un sentido común, lo que estaba pasando en las noticias, en los datos, era muy claro que en el fondo Chile la variación del arriendo había sido muy grande. Entonces, no es coincidencia que yo creo que hay un grupo de investigadores en Chile que esté hablando sobre esto de forma constante. Nosotros comenzamos el año 2014 a preguntarnos por esto. Los otros países que ven que están por sobre la variación o por sobre el promedio en América Latina son República Dominicana, la verdad yo no conozco el caso, pero intuyo que puede ser por temas de turismo. Colombia, que Colombia ha sido el país con el mayor porcentaje de arriendo en América Latina, según lo que ha descrito Samuel Jaramillo y Adriana Parias, que son quizás los que conozco autores que trabajan este tema, ellos dicen que es el mercado popular de arriendo. También en Brasil, en Argentina, en Costa Rica, en Perú, en Uruguay, también aparece México, El Salvador. Los demás países ya están por debajo de este promedio de variación y en el fondo crecimiento de la vivienda en alquiler. En términos urbanos, ¿ya? Y entonces en Chile lo que tenemos acá es que nosotros, según los datos que tenemos, pasamos del año 2002 de un 17% de arrendatarios a más de un 26% como promedio nacional. Sin embargo, esto está bien, es más alto en algunos sectores de nuestro país, especialmente en el norte, que en sectores que Iquique, Antofagasta, que en el fondo son zonas que concentran la minería, que es donde está el dinero del país, ¿ya? En esas áreas del norte, pero también en el área metropolitana, en Santiago, donde está la capital, y también Valparaíso, donde yo estoy asentada actualmente. Entonces, esto es en realidad, como les comentaba, una transformación estructural donde nosotros hasta hace poco tiempo éramos el ejemplo de América Latina del acceso masivo a la propiedad. Hoy en día somos un ejemplo de la caída de esas tasas. Entonces, como les mencionaba, es el país que tiene el crecimiento más acelerado del arriendo residencial en América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Hay varias razones. En primer lugar, un aumento del precio de la vivienda en Chile a un ritmo mucho mayor que el ingreso familiar. Entonces hay todo un tema de la especulación también que hay con el valor de la vivienda. Entonces es muy difícil para una familia poder conseguir una vivienda porque la distancia con el valor de la vivienda es muy alto. Luego hay otra dimensión, hay una formación más tardía de hogares, hay otro escenario demográfico también nuevo en el país, que es el crecimiento de los hogares unipersonales. Entonces hay algunos autores que mencionan que esta formación más tardía de hogares también retrasa el interés de comprar una vivienda. No sé, en Chile se decía el casado casa quiere. No sé si hay algo parecido en México. Entonces, como ya no está esa vida familiar de antes, entonces parece que hay menos interés para comprar una vivienda. Luego, tercer punto, está un vertiginoso crecimiento. Y cuando digo vertiginoso, es vertiginoso. Les voy a mostrar un gráfico que muestra eso. Hubo un vertiginoso crecimiento, yo creo que del año 2015 en adelante en Chile, de una ola migratoria de países de América Latina y el Caribe, Colombia, Venezuela, toda esta salida de venezolanos llega principalmente a Colombia, a Perú y a Chile. Entonces lo que genera generalmente llegaban a vivir en vivienda en arriendo. Luego,
por temas también macroeconómicos, el punto 4, hay cada vez mayores dificultades para acceder a un crédito hipotecario, que tiene que ver con esta dimensión global que les mencionaré luego en la presentación, de por qué también el arriendo se transforma en protagonista hoy en día. Hay un mayor costo de los créditos hipotecarios, hay un aumento de la inflación y los sueldos reales, como mencioné en el primer punto, cada vez más acotados. Y luego hay un cambio en la política habitacional en Chile. Hace 10 años, la mitad de los hogares en el país compraban una vivienda mediante un subsidio habitacional. Hoy en día esa cifra disminuyó solo a un tercio. Por el costo de la vivienda ya no es esta construcción masiva que hubo en los primeros años, entonces también cambia la política habitacional. Entonces esta política que ayudaba a la compra, hoy día ya no es lo mismo que escenarios anteriores. Este es el gráfico de este crecimiento vertiginoso que yo les mencionaba. Aquí el punto más celeste es Chile, el más oscuro es Brasil, porque estábamos haciendo una comparación con Brasil, pero el rojo es América Latina. Y este gráfico lo que muestra es la tasa de migración entre 1950 y el 2022. Y como pueden ver, aquí cerca del año 2015 hay un crecimiento tremendo migratorio en el país. Entonces eso genera una presión en vivienda, pero también en otras áreas. Entonces ha sido un tema muy importante a la hora de hacer una lectura sobre el arriendo, sobre quiénes son los arrendatarios también. Es una de las preguntas importantes a la hora de preguntarse, bueno, cuando hablamos de vivienda en alquiler, estamos también pensando quiénes son los que viven en alquiler. Y una de las investigaciones que nosotros realizamos es mencionar que son diferentes tipos de personas y hay diferentes tipos de arrendatarios. Entonces también esa es una pregunta interesante a la hora de querer comprender este fenómeno en nuestras realidades locales. Entonces, y por otro lado, lo que también estamos observando es que la vivienda en arriendo en América Latina se ha transformado en un tema en crecimiento. Lo cual es sorpresivo, lo cual destaco acá, porque en general cuando hablábamos de estudios sobre la vivienda, estas se concentraban en vivienda propia, en la política subsidiaria, en la posesión de suelo, entendiendo la toma de terrenos o la toma de suelo, los asentamientos populares, ese tipo de posesión. Y por muchos años las políticas públicas se trató de un tema casi inexistente. Ahora que Rosalba estaba haciendo esta introducción, René Coulomb fue parte de mis teóricos, que era el que defendía, tenía una pregunta, él decía, ¿todos propietarios? Y en el fondo, en base a esa pregunta, le decía, oye, nosotros nos hemos dedicado a pensar en la política pública y como solución habitacional la propiedad o la posesión. Entonces él lanzaba esta pregunta de, bueno, quizás no todos tenemos que ser propietarios. Bueno, entonces, en el caso de América Latina vemos también un aumento de la prevalencia arrendatario, una presión en la oferta de vivienda por estos procesos migratorios, también ha crecido la informalidad, la dificultad de acceder a la propiedad y también a la posesión del suelo. Pero no hay que olvidar, bueno, antes de eso, que este sueño de la casa propia, esto es más sociológico, quizás a los sociólogos les puede interesar, ya no presento muchos sociólogos, me toca más urbanistas, geógrafos, arquitectos. Entonces, tanto Sabatini y su grupo, que son chilenos, como Ronald, que él es, creo que es Inglaterra, ellos desde la sociología, entonces hablan cómo la propiedad sí tiene algo que es relevante, especialmente en América Latina, en el caso Sabatini y sus colegas, que está asociada a beneficios como seguridad, privacidad, independencia, es un bien heredable, que es muy importante en contextos vulnerables y de baja protección social, como son los contextos latinoamericanos. Entonces tampoco tenemos que ser ingenuos a la hora de plantear que la propiedad no es algo relevante, sino porque significa cada uno de esos puntos también para quien consigue una propiedad. Pero por otro lado, no hay que olvidar que esto también fue promovido por un aparato ideológico, económico, donde la propiedad era esta forma de tenencia ideal, ya que es lo que estudia Raquel Rolnick también con la financiarización de la vivienda en propiedad, y que Ronald incluso lo menciona el año 2008, antes de la crisis financiera global. Pero el arriendo es algo que ha estado presente, a pesar de esta situación medio invisible que estaba, o quizás muy secundaria, terciaria en los estudios de vivienda, es un tipo de tenencia que ha estado presente en los orígenes de la habitación popular latinoamericana. Los cortizos en Brasil, las
conventillos en Chile, las vecindades, me imagino que nosotros vemos mucho el Chavo todavía, aquí en la televisión chilena el Chavo del Ocho, y cuando pasaba el señor Barriga cobrando la renta, en el fondo es el habitar popular latinoamericano, pero que hoy día tiene nuevas expresiones. Tanto en la política pública comienzan a salir nuevas políticas, nuevos programas que empiezan a promover el arriendo, que ya es algo nuevo, en los mercados financiarizados, que se los voy a mostrar más adelante, pero también en agencias multilaterales, como el Banco Interamericano del Desarrollo, que comienza a promover el arriendo desde el año 2014, su publicación que tiene sobre Se busca vivienda en alquiler. El Banco Mundial también, que en el fondo después del 2008, de la crisis financiera global, comienza a promover el arriendo como alternativa. Y también en mercados populares consolidados sobre todo, que donde ya es difícil conseguir suelo bien ubicado y en estos asentamientos populares consolidados comienza a crecer la vivienda en alquiler. Esto también es parte de este mercado popular que siempre ha estado presente. Esto es en el caso de Valparaíso, que fue uno de los catalizadores de esta investigación. Pero no hay que olvidar que también el arriendo no es un tema que está aislado, sino que se presenta dentro de un contexto. ¿En qué sentido? De que hay una crisis de acceso habitacional. Y así como ha aumentado el arriendo, por ejemplo, en Chile, también ha aumentado los asentamientos populares o como se conocen acá, campamentos. Ya, las favelas, estas tomas de terreno. Entonces, no se trata solo del arriendo, se trata de, hay cambios demográficos, hay cambios en el mercado laboral, hay cambios en la forma en que estamos accediendo a la vivienda. Entonces, estas son imágenes, la de arriba es de nuestra política habitacional masiva y abajo son los campamentos. Entonces, Chile es un caso particular, ¿por qué? Porque es pionero en varios aspectos. En primer lugar, en la implementación temprana de políticas habitacionales, pero sobre todo en el giro neoliberal subsidiario para enfrentar este déficit habitacional en la última década del siglo XX. Pero hoy día, o actualmente, estamos en una crisis habitacional que ya no se entiende solo como el déficit cuantitativo, sino como un entramado de dimensiones sociales, espaciales, institucionales, que van erosionando nuestras condiciones de vida urbana y la convivencia. Y yo creo que es interesante hablar esto en México porque en el fondo, estas son las fotos que tomé de Infonavit en México y de Brasil del programa Miña Casa, Miña Vida, que en el fondo son tipos de política que se habían exportado a otros lugares y que hoy día, como les voy a mostrar también, en este tipo de viviendas se están siendo transformadas para el arriendo por los propios propietarios. La dimensión global. Si tuviéramos que una línea de tiempo y decir cuándo comienza o por qué comienza a crecer la vivienda en alquiler en estos términos recientes, claramente es la crisis financiera global del año 2008. Y ahí se genera un boom, un incremento de la vivienda en arriendo, no solo en Chile, sino que en los países que lo vivieron de forma directa, pero también nosotros de manera indirecta. Entonces esto comienza con la quiebra del banco Lehman Brothers en el marco de esta crisis bancaria y financiera, donde personas perdieron el empleo, el patrimonio, vivienda, en unas cuantas horas. Solo un tema así para no ser tan aburrida la presentación, mi villano favorito, donde trabajaba en el Banco de la Maldad, que dice anteriormente Lehman Brothers. ¿Ya? Así era de importante o ese era el símbolo que tenía la maldad detrás de Lehman Brothers. ¿Qué pasó? Entonces, que en esta crisis financiera mundial se otorgaron estos préstamos, ¿no es cierto?, de alto riesgo a personas con dificultades económicas y luego los vendieron como inversión y en el fondo se impulsó un auge inmobiliario que era totalmente artificial. Cuando los propietarios eran incapaces de pagar sus hipotecas, se comenzaron a perder los hogares, la bolsa se desploma, el sistema bancario se vino abajo y se culmina una quiebra de este banco, ¿no es cierto? Y entre enero y octubre del año 2008, las bolsas caen entre un 30 y un 50%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la lectura detrás de esto y el aumento de la vivienda en alquiler? A partir de ese momento, autores comienzan a ver, hay un crecimiento acelerado del sector privado. ¿Por qué sector privado? Porque estos son autores de Europa, donde también hay un sector público. Entonces, no hay un crecimiento del sector público del arriendo. No es que hay una promoción pública del alquiler, no. El sector privado que comienza a aumentar, no solo
ella es de Inglaterra, no solo en Inglaterra, sino en diversas ciudades en el mundo. Por otro lado, Ronald menciona, la crisis financiera global modifica el significado de la vivienda, que era este significado de seguridad. ¿Por qué? Porque la vivienda era un instrumento de comercialización y de sobreinversión. Ya no era la compra de una vivienda para habitar mi familia y yo, sino que era la inversión para poder obtener renta a partir de acumular y acumular propiedad. Y por otro lado, empiezan a haber la expulsión de personas y familias de sus casas hipotecadas, ¿no es cierto? Esta imagen que ahí dice foreclosure, en el fondo es como la imagen de esta crisis. Entonces, estas mismas personas que son expulsadas de sus viviendas tienen que vivir en algún lugar y comienzan a arrendar. Hay nuevas barreras de acceso al crédito, que eso es lo que llega, por ejemplo, en Chile. Estas nuevas barreras también llegan a nuestro país. Hay ingresos cada vez menos estables por el tema de la crisis económica que se estaba viviendo y por lo tanto el arriendo se transforma en un personaje secundario en esta historia de la crisis financiera global. Luego aparecen, a partir de estas miles de viviendas unifamiliares en general que fueron hipotecadas, aparecen un nuevo actor dentro de este marco, que son los propietarios corporativos o los corporate landlords, que en el fondo son instituciones, inversionistas institucionales, que pueden ser fondos de pensiones, compañías de seguros de vida y otros tipos de fondos que buscan rentabilidad a largo plazo, que empiezan a ver en todas estas unidades hipotecadas, fragmentadas, la compra de ellas y la transformación de ellas de viviendas en arriendo. Esto pasa en Estados Unidos, en Reino Unido, en España y en Irlanda. Bueno, esto yo después voy a compartir esta presentación para Rosalba, lo puedo compartir con los asistentes, pero en realidad lo que menciona acá es cómo funcionan en el fondo estos corporate landlords o estos inversionistas corporativos, donde en el fondo ellos crean un nuevo asset, un nuevo activo financiero, que en el fondo les permite que todas estas unidades fragmentadas se transformen en un solo paquete de activos, de capitales que ellos pueden rentabilizar a través de ellos. Entonces, algo que nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, en los shopping, que es esta renta eh, o las bodegas, la renta logística, la renta de tiendas, ahora está en la renta, pero residencial, que son nuevas formas de inversión que tienen estos grandes propietarios a través de la vivienda. ¿Qué pasa en América Latina? También entra. La puerta de entrada fue México, de hecho. Ahí hay una portada del Wall Street Journal del 2016, cuando habla que grandes inversionistas como Greystar y otros planteaban construir miles de unidades enfocados en un grupo específico. En el caso de México, y yo creo que en el caso de Brasil también, eran jóvenes profesionales que querían vivir en los centros de las ciudades. El modelo no es la compra de vivienda unifamiliar, sino la construcción de edificios completos para el alquiler, ¿ya? Eh, entonces empezamos a observar la entrada de inversionistas extranjeros como Greystar, que está en México, en Chile creció rápidamente y también en Brasil, y Capital Nacional en el caso chileno, y también la participación de compañías de seguros de vida en Chile y también fondos de pensiones extranjeros en Brasil. ¿Ya? Entonces, diferentes tipos de actores que comienzan a invertir en este tipo de vivienda y construyen los multifamily, que son edificios completos para alquiler, pero también otros que se llaman build to rent o edificios destinados al arriendo, que pueden ser edificios para estudiantes, que pueden ser casas para personas adultas mayores, como en todos los ciclos de la vida, el arriendo puede ser una respuesta para diversos grupos. Y lo particular de este modelo es que el 100% de la propiedad está en manos de agentes corporativos. O sea, ya no está el tema de que yo voy a llamar al propietario de mi vivienda en renta para pedirle que alguna cosa, un arreglo, sino que son unos agentes que uno no sabe ni quién es el dueño, porque son fondos de pensiones. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de lo que vimos en nuestra investigación, que la aparición en Chile fue el multifamily, lo que era interesante en Chile es que no era para personas de clase alta, sino era gente de clase media que no estaba consiguiendo arrendar, eran familias. Ese fue el grupo que ellos trabajaron. Bueno, con este crecimiento del arriendo, ahí estaba el mercado en el fondo mayoritario en el país. En el caso de Sao Paulo vimos de microdepartamentos no solo de 17 metros cuadrados, vimos incluso 10 metros cuadrados. Son ya departamentos que parecen hoteles, ya muy caros,
en los mejores sectores de la ciudad, apoyados por la política normativa y urbana. También la creación de residencias estudiantiles, y Parque Arauco es una marca que está presente es chilena, pero está presente en Colombia y en Perú, que ellos son expertos en shopping center, ahora también estaban invirtiendo en vivienda en arriendo. El arriendo se transformó en un buen negocio. Arquitectura del arriendo. Les voy a mostrar lo que hemos estado explorando últimamente respecto a la arquitectura del arriendo. Y lo que les mencionaba al comienzo, quizás en términos más bien metodológicos. Entonces, este concepto nosotros lo tomamos de Christine Stephanie. Christine Stephanie escribe en el libro que yo les mencioné al comienzo. Ella es de Estados Unidos, pero realiza su investigación en favelas en Sao Paulo, especialmente en Sao Paulo. Entonces, lo que en el fondo ella menciona, que la vivienda en arriendo es interesante para capturar, analizar las lógicas contemporáneas de captación de renta en el entorno construido. De forma que el arriendo no es solo una forma de tenencia, tampoco es solo un mercado específico, sino que agrega otra dimensión. Genera configuraciones espaciales y arquitectónicas particulares. Hay una forma que hay detrás. Además de esta dimensión geográfica, espacial, que van a estar ubicados en ciertos lugares específicos de la ciudad, generando ciertos patrones urbanos, también genera una forma arquitectónica y de habitar particular. Entonces, que esta forma, lo que ella menciona, expresa que la generación de valorización a través de la construcción, la sobreinversión que hay dentro de estos lugares y la maximización de rentabilidad. Ella lo estudia particularmente con un proceso de verticalización de las favelas, donde ella expresa diversas tipologías que están naciendo a partir del crecimiento del alquiler en favelas que están consolidadas, muy bien ubicadas, donde hay familias que han salido o donde hay familias que empiezan a cada vez a vivir de un modo más pequeño, o incluso también grupos de narcotráfico que empiezan a invertir en modelos inmobiliarios dentro de las favelas. Entonces, ahí les voy a mostrar diversos casos en los cuales nosotros hemos explorado. Nosotros no lo hemos explorado en los mercados populares, lo hemos explorado en otros tipos de mercado. El primer caso está publicado con colegas y se llama El mercado de arriendo y vivienda social, la precarización de lo ya precarizado como un acto iterativo territorial. La investigación se ubicó en el sector sur del área metropolitana de Santiago, que se caracteriza, para nosotros esas son comunas, que deben ser como las colonias de ustedes, si entiendo bien. Entonces, La Pintana, en nuestra comuna, es una comuna que se caracterizaba por la gran construcción de vivienda social. La vivienda social se construyó en la periferia del área metropolitana de Santiago, tanto en el sector norte como en el sector sur. La Pintana era un ejemplo de lugares construidos por vivienda social. Y lo que empezamos a observar es que las viviendas sociales, ya siendo pequeñas y no de muy buena calidad, comenzaban a fragmentarse con familias viviendo en el lugar para poder rentar estos lugares. Entonces ya empezamos a dibujar esto para intentar verlo, no solo expresarlo a través de la palabra, sino a través del dibujo también y de poder observar qué significa habitar estos espacios. Entonces identificamos diversos modelos, donde hay departamentos interiores, cuántos se podían subdividir en el fondo, y empezamos a ver esto tanto en términos etnográficos, así, visitando el lugar, pero también a través de Google Maps. Y por ejemplo, este fue el caso catalizador. Al lado izquierdo es la foto de la vivienda que era en el año 2014. Y la foto de la derecha del año 2023 es lo que es hoy en día. Lo único que queda es una entrada, no sé lo que es, pero ya ni se parece a la vivienda original. Y en el fondo empezamos a ver cómo son puras habitaciones para el arriendo. Hoy día hay lugares que así se ha transformado la vivienda social. Lo que era para vivienda en propiedad, hoy día siendo transformado y hiper fragmentado para el alquiler. Y empezamos a jugar entonces, a ver cómo esto se iba transformando por años. Entonces, una vivienda pensada para 3 personas, empezamos a observar que se empezaba a ocupar todos los espacios comunes, por ejemplo, el antejardín,
un patio, se pierden un lugar para estacionar vehículos, se pierde todo eso para empezar como a aumentar la vivienda y empezar a sumar lo de color más claro o lo colorido ahí es el tema de los espacios que se empezaban a sumar. Entonces, para empezar a aumentar las habitaciones, primer piso, un segundo piso, hasta llegar a un tercer nivel. Y la cantidad de personas que comienzan a vivir y a convivir dentro de esos lugares, que genera, también hicimos entrevistas dentro de esta comuna, dentro de estos casos, y nos hablan de los problemas claramente de convivencia que existían al convivir personas que no se conocen y que están viviendo en espacios tan reducidos. Y después ya empezamos también a mostrar esto como en estos términos también como de ver esta transformación por años que en el fondo se va generando renta y a partir de esa renta uno va construyendo un poco más y va construyendo un poco más hasta llenar lo más posible estos lugares de personas. Que habla también de una presión, porque esto, y vimos los precios, se ganaba mucho dinero arrendando de esta manera fragmentada. Entonces, habla de un problema económico tanto de los propietarios, en el fondo que siguen habitando estos lugares. Los propietarios siguen habitando estos lugares y comparten los espacios con las personas que son arrendatarios. Y por otro lado, también los arrendatarios que conseguían arrendar piezas carísimas con, sin ningún tipo de formalización. Nuestro caso 2. Nuestro caso 2 se llama Vivienda Low Cost en altura, el costo de la máxima rentabilización en las torres precarias de Estación Central, Santiago de Chile. Si ustedes googlean Estación Central, que es una colonia o una comuna de Santiago, una de las características es la construcción de grandes megatorres de más de 30 pisos, 1000 departamentos en barrios que tenían otra construcción, otra tipología de vivienda. Ya no hubo un control en la política urbana y se permitió una construcción excesiva de vivienda con departamentos de 30 metros cuadrados. Entonces, y generalmente fueron departamentos comprados para la inversión eh, y por lo tanto destinados al alquiler. ¿Ya? Entonces hay una alta rotatividad de inquilinos en espacios pequeños y en general también personas que a pesar de ser pensados quizás para una persona, podrían ser habitados por 6 personas. Entonces acá hay una comparación donde veíamos cómo era el año 2008 y cómo era luego el año 2023 y todos esos puntos grandes que ustedes ven son las megatorres que comenzaron a aparecer en este sector tan pequeño. O sea, no solo un impacto para quien habita ahí, más también un impacto para los vecinos, un impacto para la ciudad, un impacto en todos los sentidos, para el alcantarillado, para el transporte. Fue un cambio enorme dentro de esta comuna. Entonces empezamos a mirar entonces cómo se habitan estos espacios en 30 metros cuadrados, donde había un balcón de 1 metro cuadrado. Estos espacios luego eran transformados también para diversas, por ejemplo, a veces hay personas que trabajaban en el día entonces, y después dormían en la noche y viceversa, entonces se ocupan diversos espacios como habitaciones, no hay espacio para tener una lavadora, por ejemplo, se lava en el lugar del baño, siempre desordenado porque el espacio no daba para habitar, pero y también al mismo tiempo no solo un problema, y este también yo creo que es un punto, no ver esto como una dicotomía entre propietario y arrendatario. Los propietarios de estas viviendas son personas de clase media que buscaban invertir en propiedad con el uso excesivo de su vivienda, el uso excesivo de una torre, de un barrio. Esto se conoce popularmente como gueto vertical. Con este significado social que tienen estos lugares, el valor de la propiedad ha bajado y el valor de los arriendos está bajando también. Entonces, una dificultad en doble sentido. Igual que en el caso anterior, no solamente es un propietario que abusa, sino un propietario que coloca su mayor bien para poder generar más renta y que también puede ir perdiendo con este tipo de renta. Entonces yo creo que uno de los temas quizá interesantes de esto, de poner en cuestión, no es esta, que es algo que también Samuel Jaramillo lo habla para el caso de Colombia, que dice, para América Latina en general, y incluso lo habla para América Latina, existe una simetría entre arrendadores y arrendatarios. No están tan distantes el uno del otro en varios de los casos. Quizás en el caso de los propietarios corporativos claramente hay una distancia, ¿no? Nunca conoceremos la cara del propietario, pero en el caso
caso del arrendatario normal, de estos casos así, son personas cercanas, el amigo, el familiar, el conocido, alguien que habita, quizás el propietario de esto habita un par de comunas no tan lejanas tampoco, entonces no hay esta distancia tan grande. Entonces cuando vemos las dificultades, yo creo que una de las cosas que hemos visto es que no es tan asimétrica la dificultad que se pueden vivir cuando hablamos de vivienda en alquiler. Luego también dibujamos en el fondo estos espacios, como es tan reducido el espacio interior, se comienza a usar el edificio y los lugares comunes para poder tener un poco de hacer comunidad. Entonces se comienzan a usar los pasillos, las escaleras, los estacionamientos, los pasillos de los edificios para los niños comenzaban a jugar, se hacían filas de más de 30 minutos, de más tiempo para poder entrar a un ascensor, porque se construye con lo mínimo. Eran 3 ascensores para este gran mega torre, entonces la gente tenía que hacer fila para poder entrar a su departamento, para poder subir a su casa, para poder salir a trabajar. Algunos tenían que contar, no, yo me muero 20 minutos más solamente para poder tomar el ascensor. Y quizás esto yo creo que es lo más gráfico en términos, eso es la escala en el fondo. Estábamos hablando de este tipo de torre. Imagínense los que viven aquí en el interior, el ruido que hay acá, la falta de luz que hay acá, y esto es la máxima rentabilización que busca para vivienda en alquiler, donde muchos de estos habitantes fueron inmigrantes también y llegaron a este lugar. Esta era una población de profesores que vivía, era un asentamiento antiguo que había acá, entonces se vieron enfrentados a estas grandes eh, torres que fueron instaladas. Y el caso 3 que es bien interesante, que es en un sector en el norte, no tan al norte de Chile, pero en el norte, donde hay una minera, donde nosotros empezamos a ver el arriendo temporal, pero no solo como Airbnb, que ha sido, o plataformas similares que también han sido estudiadas, que son claramente parte de los casos que hay también en América Latina, sino también el arriendo temporal y cómo en estos sectores mineros, y cómo en el fondo también personas no empresas comenzaron a transformar sus propias viviendas y un pueblo pequeño para la vivienda en alquiler. Este es el paisaje en el fondo, es muy rural en medio de la montaña, y en el fondo aquí se genera, es el pueblo más cercano a las faenas de la minera, que se llama la minera Los Pelambres. Acá hay un mapa. La minera está acá, cerca de Argentina, en el límite con Argentina. Acá está Caimanes, que es apenas se ve que es el pueblito que nosotros estudiamos. Aquí está el Océano Pacífico. Y acá hay un sector que se llama el relave, que el relave son todos los desechos de la mina. Y el problema de esto es que el relave se puede rebalsar y puede alcanzar el pueblo, ¿ya? Entonces, en el fondo es un pueblo que antes vivía del sector agrícola, ganadero, pero con la contaminación de la mina vio también una transformación de a qué se estaba dedicando. Entonces, en vez de dedicarse a estos temas agrícolas, al tema ganadero, empezó a dedicarse al tema servicios, vivienda en alquiler para estos trabajadores que van a trabajar a la mina Los Pelambres. Y entonces ocupamos la misma metodología en el fondo, de ver la comparación de cómo en el gris está el año 2013 y en el azul el 2023, cómo empezamos a ver la construcción de vivienda, de casitas, de piezas para estos trabajadores que pasan en turnos. Por ejemplo, 7x7, se habla mucho acá, 7 días en la mina, 7 días abajo, son distintos como temporalidades en el fondo que se trabajan alrededor de esta mina y cómo el pueblo empieza a ser transformado por este tipo también de renta temporal. Y también empezamos a dibujar nuevamente cómo se transforma, entonces la familia se mantiene, hace una casita atrás, o también incluso ya salen, ya salen de la vivienda y transforman toda la vivienda para arriendo en el fondo y ellos viven en otro pueblo que está más cerca del Océano Pacífico. Eso, eso en términos generales les quería presentar el día de hoy. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Adriana. Creo que quedó muy ad hoc tu contexto inicial para abordarnos como ese contexto regional latinoamericano del cual tienes muy presente. Compartí también el enlace al libro
Este, se me fue el nombre. Y eso que yo escribo ahí también. Vivienda Vivienda en arriendo. En América. Ajá. Pueden acceder ahí y bueno, voy a dejar, yo tengo algunas preguntas, sobre todo porque creo que algunos de los contextos y algunos de los abordajes son muy similares, pero sí hay cosas diferentes que en el caso mexicano me gustaría como atenuar un poco sobre esos cambios, ¿no? Que claramente compartimos cosas, como decía al inicio, pero hay cosas que sí son muy particulares de algunas ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pero antes de abordar, les voy a dar un poco la dinámica. El planteamiento es que ustedes puedan hacer preguntas, hacer una especie justo de retroalimentación. Comentarles que tenemos registros de personas de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, una persona de Estados Unidos y bueno, claramente, seguramente mucha gente de México. Si quieren abrir su micrófono para participar, para comentar, para hacer alguna aportación, adelante, este es el momento para abrir el debate. Ok, Mara y luego Miguel Ángel Quinto. Adelante. Gracias, Rosalba. Pues muy interesante la investigación que hicieron. Un poco retomando a René Coulomb, me recordó mucho algunas de las fotografías que pasaste, o más bien de los dibujos en donde se ve cómo se va transformando la vivienda que es de autoconstrucción, ¿no? René decía que, por ejemplo, Ciudad Neza, aquí en la Ciudad de México, bueno, más bien en el Estado de México, se conformó, o sea, el proceso ha sido, fue así. Llegan las personas, invaden o se hacen un suelo, construyen su vivienda y conforme va pasando el tiempo construyen nuevas piezas, ¿no? O nuevos pisos, así como pasa allá. Y después, cuando los hijos crecen, se quedan ahí a vivir y los antiguos arrendadores, pues se tienen que ir, no bien arrendatarios, se van y decía René Coulomb que Chalco, precisamente, se conformó con muchos de los que rentaban en Ciudad Neza, ¿no? Entonces, este es un fenómeno de mucho tiempo. A mí lo que me llama la atención actualmente es que se ha tratado de evitar, por ejemplo, en la política en México, de evitar la construcción, la autoconstrucción o los asentamientos irregulares, y se construyen esos grandes, que es copiado del modelo chileno, ¿no? Los grandes conjuntos habitacionales en las periferias lejanas, con casitas sumamente pequeñas de materiales muy precarios, ¿no? Y que la gente, bueno, al poco tiempo las abandona, y ahí se está dando un fenómeno que ha sido poco estudiado. Yo estoy en un proyecto con un grupo que hemos iniciado un poco a estudiar esto, todas esas viviendas que originalmente fueron diseñadas en propiedad, ¿no? La gente abandonó las viviendas y no porque no quisiera ser propietaria, sino simplemente porque la situación donde se encuentran ubicadas, pues es terrible, ¿no? Entonces, esas viviendas están siendo rentadas por gente que ni siquiera son los propietarios, ¿no? Se ven abandonadas, la gente los invade y hay desde los que son, que mandan llamar a sus familiares, ¿no? Que no es tanto que estén rentados, sino que le están invadiendo, a otros que sí se hacen esos pequeños consorcios, digamos, de que yo me hago de 20 viviendas y las rento y usufructo con eso, ¿no? Entonces, finalmente, pues lo que nace como un proyecto de vivienda social, claro, en este contexto neoliberal donde no les importa más que la parte de la financiarización y ya, ¿no? Pero el fenómeno es muy, muy complejo y muchas condiciones totalmente diferentes. A mí es un tema que me apasiona, me gusta mucho y bueno, felicidades, me gustó mucho, Adriana, tu presentación. Gracias. Muchas gracias. No sé si comento, esperamos algunos más. Pues está en la cola Conchita, no sé, Conchita, si quieres, juntamos un par más. Y adelante, Conchita. No, estaba antes Miguel Ángel Quinto que bajó y levantó la mano. Miguel Ángel, ahí estás. Sí, Adelante.
Una disculpa, muchas gracias por la presentación, también muy interesante. Eh, a mí me gustaría preguntar un poco sobre la parte de la financiarización de la vivienda. Eh, Aquí en México tenemos ya desde hace unos años este problema de el alquiler temporal para fines turísticos, ¿no? Sobre todo las plataformas digitales que se han habilitado para ello. A mí me interesaría preguntar, en el caso que han estado estudiando, ¿cómo se ve, o si han estudiado cómo se ve afectada la asequibilidad de la vivienda, tanto en propiedad, que ya nos comentaron que disminuyó ese porcentaje, así como los precios de la renta, ¿no? De la vivienda por allá? ¿Cómo se ve afectado por estas plataformas de alojamientos temporales dedicados al turismo? Si hay algún entramado jurídico ya que atienda estas problemáticas que, digamos, no vienen de tanto tiempo atrás, pero sí me interesaría saber cómo se está atendiendo desde su contexto estas problemáticas. Muchas gracias. Ahora sí, Conchita, adelante. Pues muchas gracias. Yo me uno a las felicitaciones de Mara, al trabajo de Adriana Marín Toro y de ti misma, Rosalba, y te doy también las gracias por haber organizado este seminario que seguramente resultará bastante prometedor en términos de poner muy actualizado el tema del problema de la vivienda y en especial de la vivienda en arriendo. Me gustó mucho su exposición en términos de, pues, hacernos esta referencia al tema de las migraciones, de cómo de los países aledaños están migrando a Chile y cómo la demanda por una vivienda se ha incrementado dando entonces salida por dos vías, ¿no? La vivienda en arriendo por estas empresas, pues que podríamos decir inmobiliarias muy sofisticadas, y por otro lado un arriendo popular donde pues quienes deciden son los mismos propietarios. Ahí, además de tener un impacto en la calidad de vida por estas viviendas que tú nos mencionas de 10 metros cuadrados, pues definitivamente atrae nuestra mirada a ver cómo esto está impactando la calidad de vida de esos hogares, tanto del que arrienda como del arrendador. Y quizás aquí es cómo este crecimiento de ambos tipos de arrendamiento viene marcando el mercado inmobiliario y de este acceso a la vivienda con, como entiendo, con un proceso de segregación socioespacial muy fuerte. Ahí, ¿qué tipo de políticas está planteando el gobierno al respecto? Gracias. Súper. Ahora sí, Adriana, adelante. Sí, estoy anotando para que no se me olvide. Bueno, muchas gracias a tres personas que preguntaron. Les voy a decir como les mencionaron acá. Mara, María Teresa, ¿no es cierto? Claro, cuando ella menciona el caso de René Coulomb, yo creo que se parece mucho a lo que vimos en las favelas también, que eran en el fondo familias que en el fondo empiezan como a progresar económicamente y empiezan a salir ya esta propiedad que les quedó en el fondo en una favela la transforman en alquiler y hay como una progresión familiar económica. Lo que nos llamaba la atención en el caso de La Pintana, que es esta colonia que está en la periferia sur de Santiago, donde el 70% de la vivienda era vivienda social, era que en el fondo las familias continuaban ahí. No se ve, no se observa esta progresión económica, sino que era una situación precaria que se volvía aún más precaria. Entonces, donde ellos mismos se comenzaron a autofragmentar en esos espacios que ocupaban para poder conseguir un poco más de ingreso económico. Y ahí nos empezamos a cuestionar, bueno, esto no es los arrendadores contra los arrendatarios, ni el inquilino contra el propietario, esto es más complejo hoy en día. Entonces creo que esas dimensiones, como esos cambios actuales, es lo que nos llama la atención y que claro, en el fondo, en nosotros claramente en México ustedes tienen como este ingrediente más del abandono de la vivienda social. Y en el fondo lo que nosotros era como el gran sueño de la casa propia,
hoy día este gran sueño es medio pesadilla, porque en el fondo las condiciones de vida se han precarizado de tal manera, porque en el fondo yo creo que también algo interesante es que no es solo vivienda, hay una condición de precarización que va más allá también, entonces que se refleja tal vez en la vivienda, se refleja en los modos de habitar, y entonces en estos lugares que eran la respuesta del sueño de la vivienda propia, ya no es solo la mala calidad, ya no es solo que estar en la periferia, sino que además lo estoy usando y puedo generar un poco más de renta a través de esto, pero de una forma muy precarizada. Entonces, creo que en ese sentido hay bastante todavía que investigar y ver qué está pasando en otros lugares. Entonces, creo que esa es una de los elementos a partir de lo que me comentó, creo que me queda así como hay algunas sutilezas de cambios que creo que tenemos que empezar a observar y qué hacer como con estas viviendas en el fondo y qué hacer como yo creo que la pregunta, bueno, todos propietarios, hacemos políticas de vivienda en arriendo, por ejemplo, entonces, bueno, eso creo que le puedo comentar. Respecto a la pregunta de Miguel Ángel sobre la financiarización de la vivienda en alquiler en estas plataformas, yo creo que no exista en Santiago, en Chile, pero yo creo que más lo vimos en Sao Paulo. Y sí te puedo decir que tanto en la teoría, que no acá yo no vi investigaciones acá en América Latina, quizás desde la ignorancia, pero sí en España, el grupo de eh, Martínez, Gil, que estudian el tema de las plataformas en España, ellos mencionaban que el arriendo en temporario genera mucho más ganancia que un arriendo de largo plazo. Y en el caso de Sao Paulo, nosotros vimos que un arriendo temporal podía dar 3 veces más que un arriendo de largo plazo. Y por lo tanto, el incentivo para un arriendo temporal es mucho mayor que un arriendo de largo plazo. Y ahí entra el entramado jurídico que tú mencionas, que es uno de los cuestionamientos que nosotros hemos hecho respecto a esto, que cuando uno habla de alquiler y habla de propiedad, cada uno de nosotros tiene derechos sobre nuestras propiedades. Yo tengo el derecho a arrendar esto. Entonces, a veces lo que se responde desde temas políticos y normativos jurídicos es un tema entre privados, entre un arrendador y un arrendatario. En el libro que Rosalba comparte ahora, hay un trabajo de dos brasileños que habla sobre una dimensión jurídica de esto. Yo creo que la idea interesante que ellos tienen es que cuando la vivienda en arriendo temporal se empieza a concentrar en ciertas áreas de la ciudad, con estas consecuencias, ya no estamos hablando de un tema entre privados, sino que estamos hablando de un tema urbano. Y si estamos hablando de un tema urbano, estamos hablando de un tema público. Entonces yo creo que uno de los entramados jurídicos que hay que en el fondo desarmar que esto no es una cuestión entre privados, esto tiene un efecto urbano, tiene un efecto social, tiene un efecto en las personas que quieren alquilar en algunos sectores de la ciudad y que ya no puedan, y en el fondo yo creo que esa es una de los elementos necesarios a analizar. Esto va más allá de una cuestión entre un arrendatario y un privado. No tiene que ver con eso. Esto tiene una cuestión social urbana por detrás. Y cuanto a políticas, yo creo que nosotros, en los casos que nosotros hemos visto, sumamente en pañales, en el sentido yo creo que está este problema. En el caso que ellos estudian, en el caso de Sao Paulo, ellos veían cómo algunos jueces, en el fondo decían, no podemos decir nada respecto al Airbnb porque los propietarios son dueños de hacer lo que quieran con sus propiedades. Otros hablan de la copropiedad, en el fondo de decir, oye, aquí hay más propietarios y aquí hay un reglamento de copropiedad que impide en el fondo cómo hacer uso de lo que tú quieras hacer con tu vivienda. Entonces yo creo que en términos de lo que nosotros hemos visto, por lo menos acá en el cono sur de América Latina, es que no hay una disputa. Pero sí yo creo que académicamente y desde la investigación uno puede dar cuenta de las consecuencias urbanas que tiene la concentración de vivienda temporal en ciertos sectores. Cómo cambia el precio de las viviendas, porque sí, teóricamente la literatura afirma que sí, esto sube y en el caso de Brasil nosotros lo vimos, 3 veces más el valor de un precio de alquiler y claramente es mucho mejor para un propietario ganar 3 veces más que a menos que tengas una conciencia quizás un poco más al respecto. Entonces sí, eso existe. Respecto a la última dimensión que mencionaba, dijeron Conchita, ¿ya? María Huarte, ya noté. Respecto a los migrantes, ¿sabe? Lo que era interesante es que incluso estas empresas
como estos grandes megatorres que nosotros observamos ahí. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a los constructores de estas unidades y ellos decían, es lo mejor que podemos construir para esta gente, de esa manera bien despectiva, porque tienen esta posibilidad o se van a arrendar a un arriendo hacia un cuartucho. Nosotros arrendamos a bajo precio y entre paréntesis a muy mala calidad, pero en el fondo era lo mejor que le podían dar a esta gente que estaba viniendo. Y en ese sentido, creo que hay algo que nosotros adoptamos dentro de nuestra lectura que lo trabaja Manuel Alves cuando trabaja la financiarización, que es la desregulación regulada. Esta colonia, cada colonia tiene su plan regulador comunal, que en el fondo genera las normativas de a cuánta altura pueden construir, cuál es la densidad que pueden tener como comuna, cuánto pueden albergar, y en el fondo ellos no tenían cuando todos estos permisos fueron aceptados, cuando sabíamos que por detrás habían proyectos que no habían sido aceptados de plan normativos en el fondo. Entonces, yo creo que hay una desregulación regulada que en el fondo ayuda a la construcción de ese tipo de cosas. Hoy en día está prohibido, pero sí dentro de los colegas con los que estoy trabajando, que es Loreto Rojas, que está citada, ellas están trabajando el tema de la verticalización y en el fondo que se está dando en otros sectores de Chile, por ejemplo en el norte, donde se concentra el arriendo también está en las construcciones unas megatorres que en el fondo vienen a atraer a esta población ávida por querer vivir en algún lugar donde hay concentración de capital, capital económico, en las mineras en el norte de Chile y en la región metropolitana, que es un lugar donde hay mucha demanda habitacional. Entonces, respecto a políticas, yo creo que hay pequeños gestos o algunos le llaman como programas boutique o programas piloto, en el fondo que son eso, un gesto. Por ejemplo, hay gestos de algunas comunas centrales del área metropolitana de Santiago que están ofreciendo un arriendo social en conjunto con hay un programa nacional de subsidio de alquiler, que es otro tema, es otra presentación, que en el fondo es muy fácil ganárselo, pero es muy difícil aplicarlo, porque yo voy con mi voucher al mercado y las viviendas son tan caras que no puedo aplicar el voucher. Entonces me quedo con el voucher guardado en el cajón de mi velador, esperando a ver si consigo una casa. Pero en otros lugares funciona mejor, en otros no, dependiendo de la demanda en vivienda. También entró una fundación que se llama Fundación Alcanzable, que está haciendo la mediación entre la población que necesita esto, entre los privados. Entonces, yo creo que hay ciertos elementos pequeños que uno empieza a ver como respecto al arriendo. Pero, por ejemplo, hoy día en un gobierno que es marcadamente más de derecha y que de fondo es un problema en el sentido de pensar que el arriendo es como una respuesta de la izquierda. Yo creo que ahí está también este sesgo ideológico respecto a eso. Y el problema de eso es que en el fondo todo lo que suena a arriendo hoy día no es tema. Tenemos que ser todos propietarios, ¿ya? Como el derecho a la propiedad, desconociendo el problema estructural y que es global respecto al acceso a la propiedad de la vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Voy a conectar un poco esto que comentas al final como de este factor ideológico, o sea, porque finalmente digamos, una trayectoria que tenemos en América Latina sobre este arraigo de la propiedad privada no es solo un tema de política o un partido político, ¿no? De una tradición política, sino también de la construcción histórica de las políticas públicas que trascendieron y que claramente tienen una carga ideológica, ¿no? En los 50, 60 en México, cuando se empezó o cuando hubo una producción masiva de vivienda, el debate entre colocarla o mantenerla en alquiler era, no, vamos a ser propietarios, ¿no? Por ahí una visita de Kennedy en uno de los proyectos inmobiliarios grandes en el sur de la Ciudad de México. Y hace la declaración Kennedy en su visita y dice, pues es que vamos a convertir a propietarios a los habitantes, ¿no? Qué bien que sean propietarios y un poco alineado a lo que en algún momento Pinochet mencionó sobre vamos a hacer Chile un país de propietarios, nunca más de proletarios.
habla justamente también de esta trayectoria histórica que tenemos y del arraigo tan fuerte, que eso, como sociológicamente, me parece uno de los puntos importantes sobre el alquiler. Reconocer, ¿no? La importancia, mencionabas el aspecto económico, pero también la parte de la memoria colectiva, el imaginario que está en juego, ¿no? Básicamente está nuestra identidad como latinoamericanos con el tema de la propiedad. Pero quiero preguntarte un poco, hablabas un poco sobre los gestos que ves en el caso chileno sobre el tema de alquiler. Claramente la llegada de Cast cambia el planteamiento sobre más propuestas de alquiler, no sé, mecanismos de suelo, etcétera. Pero me preguntaba un poco si internamente, o sea, más allá de la política pública, se está debatiendo el tema de la regulación de alquiler, ¿no? Un poco para ponerlo en sintonía con lo que estamos viviendo en Ciudad de México. Llevamos ya varios años, el tema del mundial ayudó a capitalizar esas cosas con el tema de Airbnb, que ahorita comento un poco más sobre el tema de regulación de Airbnb en el caso de Ciudad de México. Em, eh, Hemos estado debatiendo en los medios de comunicación sobre el tema de alquiler, es decir, más allá de que exista un interés y por ahí se está cocinando una ley de rentas justas, y ya no recuerdo el apellido completo de nuestra ley. em, el debate es interesante, un poco cuáles son los discursos que se posicionan en los medios de comunicación, qué piensa la gente a pie, qué piensan las clases medias que alquilan, que pretenden llegar a ser propietarios, propietarias. Y me interesa, digamos, un poco reconocer si existe ese debate en el caso chileno, sobre todo porque, digamos, el ideario chileno tiene que ver con esta consolidación de clase media, ¿no? Em, y seguramente tiene mucho que ver con el tema de propiedad, pero me gustaría escucharte al respecto de ello. Muchas gracias, Rosalba, por tu pregunta. Bien interesante porque yo creo que uno de los elementos que nosotros hemos analizado respecto a los arrendatarios en los casos chilenos es esta falta de la construcción de un nosotros, de una identidad arrendataria. Nosotros somos inquilinos. ¿Qué significa eso en la práctica? Formar un grupo de poder que en el fondo, en esta simetría de poder que pueda haber entre una inversionista, un gran propietario, o incluso en términos de leyes, en el fondo presentarse como una coalición, no sé, una liga de arrendatarios como hubo en algún momento, o un grupo de arrendatarios como existe en otros países, por ejemplo en Argentina o en Venezuela. No sé si en México hay como un grupo de arrendatarios que en el fondo son estos grupos que pueden ser una voz frente a otras voces con mayor poder. Nosotros no identificamos acá esta construcción de hoy nosotros somos arrendatarios. De hecho, hasta hace poco en las comunidades de copropiedad, los arrendatarios no tenían voz en las asambleas y todo bien con eso. Ya no hay un problema respecto a eso. Entonces yo creo que parte de esta construcción de esta memoria colectiva que tú mencionas, de esta identidad que hay detrás, ha hecho que también no haya un grupo de poder que pueda defenderse a sí mismo, como frente a situaciones que pueden ser injustas para los arrendatarios. Entonces, si tú me preguntas cómo es el debate respecto a eso en términos de, por ejemplo, movimientos, no hemos visto, ¿ya? Respecto a los medios de comunicación, tampoco ha sido como tema. No es, yo creo que no ha sido tema como lo ha sido en Ciudad de México, o por ejemplo en Argentina, que antes del gobierno de Milei, ellos sacaron una ley de arrendatarios, una ley muy detallada respecto pro inquilino, pero un nuevo gobierno y esa ley murió. Entonces, yo creo que es un grupo, Mike Davis, cuando habla de los arrendatarios, habla de que es un grupo muy fácil de desplazar y muy invisibilizado. Entonces, yo creo que es algo que eso fue como al comienzo cuando empezamos a leer sobre los arrendatarios. Yo creo que sí, que es un grupo muy fácil de desplazar y muy fácil de silenciar, muy invisible también. Por ejemplo, en las favelas, cuando hacen remociones de favelas, sacan una favela para construir otra cosa, dan voucher a los propietarios. Y estábamos una Navidad cerca de una favela y estaba llena de familias, de niños
Entonces habíamos mucha gente, nosotros habíamos visto mucha gente calle, pero no familias con niños en la calle. Y nos dijeron, no, todos nosotros somos arrendatarios. Y los que son propietarios tienen su voucher, van a poder arrendar, nosotros vamos no sé qué vamos a hacer, así como nos vamos a quedar acá. Entonces yo creo que eso que es tan fuerte, yo creo que se repite en diversas escalas y diferentes mercados que componen el arriendo. Y en el caso chileno, yo te diría que hay un debate quizás a otro nivel como de instituciones involucradas. Yo creo que Fundación Alcanzable ha generado un debate público, académico, genera un debate público al respecto, pero yo no sé si ha permeado a tal nivel como para discutir eh, sobre esto, por ejemplo, cómo se regula. Yo creo que no, y menos ahora con el gobierno actual. Yo creo que incluso proyectos que eran para arriendo ya se están convirtiendo para propiedad porque nadie quiere, no, porque no es tema en el fondo. Entonces el problema es que queda como una voluntad política. No hay una dimensión como estructural de que esto es un problema que va más allá de un tema ideológico, lo que mencionaba en un momento. Sí, incluso el tema del subsidio de arriendo que fue el año 2014, eh, que fue un primer subsidio a nivel nacional en arriendo, que igual fue un giro importante y que de hecho fue una de las recomendaciones que hizo la OCDE a Chile. Chile tiene demasiados propietarios, tienen que empezar con vivienda en arriendo y esta fue una solución que se dio en el gobierno de Sebastián Piñera. Eh, y que fue en el fondo el subsidio nacional de arriendo que tiene el problema de los subsidios, que el mercado lo absorbe y sube los precios de las viviendas. Entonces, ese ha sido el problema en el fondo con estas políticas. Otras cosas interesantes pero como te mencionaba, como programas que nacen en las colonias, así como Renta tu casa, en el fondo, que de Tlajomulco de Zúñiga, y en el fondo que son personas que están dentro de las comunas, que trabajan con las comunidades, que observan la realidad local y que se imaginan alguna solución. Y de ellas fue, bueno, juntemos este subsidio, nosotros, el municipio entrega una propiedad para, como la ofrece, se transforma en arriendo y con eso lo ofrecemos a personas que tengan ciertas características, o sea, más vulnerables en términos de acceso a la vivienda, que es una súper buena idea en el fondo. Pero también no ha crecido a nivel nacional. Hay algunos casos, así como que se levanta un caso, otro caso, pero no es algo que yo te pueda decir algo estructural o del debate, como lo está haciendo ahora en México, por ejemplo. Ok, gracias, Adriana. Tenemos una pregunta, o Jaime, no sé si quieras abordarlo. Si no, lo leo acá. Dice, en relación con los programas piloto que mencionaste, ¿existe alguno que vincule las políticas de generación? Ahí está, Jaime, adelante. Ah, gracias. Bueno, excelente presentación. Sí, es un tema que está justo en el foco del debate actualmente. Y mi pregunta en términos el- por ejemplo, en el caso de políticas como las hay actualmente de promover polos de desarrollo, zonas industriales, y cuál es el impacto que puede tener en el tema de la vivienda. Y entonces, si hay algún ejemplo que haya usted estudiado donde se vincule o se trate de asociar el tema de la generación de estas zonas de desarrollo o grandes proyectos de infraestructura y vincular la política de vivienda. No sé si me explico. Creo que sí. Voy a intentar, si no, me vuelves a preguntar. Eh, este último caso que yo les mencioné sobre cuando empezamos a ver la morfología del arriendo, eh, una de las líneas de investigación que hay ahí es en el fondo la transformación de la vivienda como servicio. En el fondo, la vivienda ya no es el lugar donde habito, sino que se transforma en un servicio que yo lo entrego de esa manera, como la cambio la lógica de la vivienda, no solo un lugar de inversión, sino como un servicio. Y yo creo que, si te entiendo bien tu pregunta, antes en Chile hubo un vínculo entre estas grandes empresas, en el fondo también mineras, por ejemplo, Subel, que era un pueblito, o en el fondo donde implantaban vivienda también para los trabajadores. ¿Ya? Y en el fondo era un servicio que entregaba la empresa a los
personas que trabajaban ahí. Sin embargo, lo que estamos observando ahora en los casos nuevos es que el propietario, en el fondo el pequeño propietario, la persona, el que es el individuo en el fondo, el que es responsable de su bienestar. Entonces, y es un bienestar basado en activos. Si tú tienes activos, ya sea una vivienda, tú eres responsable de tu propio bienestar. Entonces, la vivienda se comienza a utilizar como un servicio. Entonces, como empresas encarga, yo desconozco que actualmente se tenga esa lógica, sino la lógica que nosotros hemos estado persiguiendo es esa línea del bienestar basado en servicios, el bienestar basado en activos, perdón, donde el bienestar es una responsabilidad individual. Cada uno, nosotros como individuos, somos responsables de generar renta, de asegurar nuestra salud, en el fondo, como en ese tipo de modelo. Pero sí un modelo que sea como más de arriba, con un bienestar social que viene desde la empresa hacia los trabajadores, no he visto. No sé si por ahí va tu pregunta o no. Sí, sí, justamente por ahí va. Es justo, por ejemplo, en el marco actualmente en la industria eléctrica existe en México hay una cuestión del impacto social que tienen los proyectos de generación de energía, por ejemplo. Entonces, me preguntaba si quizá por ahí uno de los posibles impactos sociales sería el tema de la vivienda y si en ese caso se podría hacer como algún tipo de programa en los cuales las empresas que están invirtiendo en la generación de electricidad aporten en la cuestión de generación de vivienda. Y si en caso de Chile hay tanta minería, si en algún momento hubo ese tipo de política. Pero, ¿sabes? Yo creo que, bueno, ahora cuando con tu comentario, claro, las empresas también generan estos servicios de arriendos temporales, compran en el fondo estos servicios tercerizados. Entonces, pero se genera como estos submercados que son los que pelean con estos, como que ofrecen otros servicios, son más baratos, no sé qué. Entonces, como yo creo que, claro, se da esto, se puede dar en el fondo como estos subservicios de arriendo temporal, pero por un lado se genera un mercado paralelo también. Ya, entonces es algo como posibilidad, existe, pero es una cuestión bien de privado, así como de una voluntad privada también, o de cómo generar las mejores condiciones, ¿no es cierto?, para sus trabajadores. Existe, no hemos estudiado esos casos, sino cómo se generan estos mercados paralelos y alternativos alrededor de estas empresas. Y pueblos cómo se transforman al servicio en el fondo es como todos los activos que yo poseo al servicio de estas nuevas realidades económicas. Sí, pero es posible. Muchas gracias, Adriana. Pues estamos hacia el cierre de este espacio. Yo nada más agradecer un montón que te hayas animado a esta primera presentación. Creo que cayó, esta parte de contexto fue muy, muy buena. Vamos a seguir hablando de este tema. Decir un poco que en el caso mexicano, justo como estamos por dos líneas a nivel federal y en el caso de la Ciudad de México, aunque sé que también en la zona metropolitana de Guadalajara, se están dando procesos justo con una presión ciudadana, hay que decirlo, derivado justo de los impactos que ha tenido la inasequibilidad de la vivienda en propiedad y sobre todo de los jóvenes. Poco hablando de lo que comentabas, la falta de construcción de este sujeto político, yo lo denomino inquilino. Desde mi investigación era justo lo que tú planteas, ¿no? No existe esta figura del sujeto político derivado de esta transición ideológica, política y de políticas públicas. Sin embargo, para México, sobre todo para los jóvenes, pensando que la Ciudad de México atrae una población migrante joven por la infraestructura universitaria, que es algo muy similar a lo que pasa en Santiago, están viendo cada vez de manera más intensiva el problema de acceder a la vivienda en alquiler, ya no siquiera en propiedad, en alquiler. Y ellos, digamos, las movilizaciones que se dieron en verano pasado, sé lo que hicieron el verano pasado, detonaron la implementación el inicio de la ley inquilinaria, ¿no? O sea, sí hay que decirlo, digamos, los movimientos sociales en el caso de la Ciudad de México sí han sido un punto importante. No quiere decir que el debate inquilinario apareciera ahí,
pero sí fue una presión importante y alineada, si hay que decirlo, con un planteamiento del régimen político que tenemos tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, que están más alineados. No voy a llamar que Morena es de izquierda, porque hay muchos debates al respecto de ello, pero por lo menos están alineados a una lógica distinta a lo que, por ejemplo, tienen en Argentina con Milei y en Chile con Kast, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir un largo rato con este tema. A nivel federal también hay una intención importante de colocar la vivienda social que se va a producir en este sexenio. Estamos hablando de 1.800.000 viviendas que se van a producir y una parte importante se quiere colocar en alquiler sin un aparataje, eso hay que decirlo, sin un aparataje claro de cómo se va a implementar esa parte. La Ciudad de México está produciendo vivienda también en alquiler y tampoco con un aparataje claro sobre, digamos, cómo se va a operar, a quién le van a pagar la renta, quién va a ser el propietario. Entonces, esos debates, justo con este aprendizaje o esas cosas que nos comentas, Adriana, me parecen importantes un poco irlos encontrando, ¿no? Es Decir también, no, adelante, Adriana. solo para, es que yo creo que Rosalba, que es algo inevitable, que cuando comience a crecer los arrendatarios, es que aquí hubo en Chile la Liga de Arrendatarios, en Santiago y en Valparaíso, que en el fondo comenzaron a presionar por mejoras de la vivienda. Entonces yo creo que si comienza a crecer el número de arrendatarios, inquilinos e inclinas, inevitablemente, especialmente si no hay unas buenas condiciones de hábitat, yo creo que es algo que es un futuro que va a ser inevitable, que se generen este tipo de manifestaciones con respecto al acceso a la vivienda. Sí, claro. Sí, definitivamente. Y a mí lo que me interesa bastante es el debate y la articulación discursiva de ese debate, ¿no? De saltar de la abuelita diciendo que rentar es tirar tu dinero hacia defender el derecho de los inquilinos. Y otro punto importante que comentaba la pregunta de Miguel Ángel Quinto, que estamos trabajando en un proyecto con la CAF, con otras ciudades de América Latina. Está Sao Paulo, justamente, Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá, Santo Domingo también. Estamos haciendo una investigación sobre el impacto de Airbnb, ¿no? Y yo claramente no lo había dicho así, pero justo en el debate nos dimos cuenta que Ciudad de México es la ciudad que más ha intentado regular Airbnb en América Latina. No hemos sido eficientes definitivamente, pero digamos, podemos decir que llevamos la de avanzada en términos de que por lo menos se han intentado colocar mecanismos de regulación a diferencia de otras ciudades de la región que ha tenido un impacto muy fuerte, como en el caso de Sao Paulo. Quizás Sao Paulo y Buenos Aires son de los casos más intensivos de la oferta de renta de corta estancia en la región. Pero bueno, el asunto también es que tenemos los instrumentos, pero no cómo operarlos. Ese es uno de los debates en el caso de Ciudad de México. Existen ahí las normas, pero no sabemos quién tiene que operarlas, cómo se le da seguimiento. Y pues una de las cuestiones de por qué los propietarios se ampararon en materia también del contexto del mundial, ¿no? Y pues ahí vamos un poco como eh, a, a palos de ciego, ¿no? Diciendo tenemos los instrumentos, pero con falta de instrumentación eficiente en la normativa y en la implementación instrumental, ¿no? Pues bueno, no sé si alguien más tenga un comentario, pregunta, duda, sino para cerrar, adelante, Pues yo adelante. rapidísimo, prometo no quitar tiempo. Al escuchar a Rosalba en este actor político importante que son los jóvenes movilizados que presionan al gobierno, en Chile hay, digamos, movimientos a favor de las cooperativas, están tratando de resolver el problema por esta vía. Sí, yo creo que ahí hay un movimiento mucho más maduros en Chile respecto a la vivienda que respecto a las cooperativas, respecto a movimientos sociales de pobladores. Yo creo que hay una tradición en Chile respecto a estos tipos de movimientos, no así de alquiler. Creo que la posición de tierra de vivienda es una lucha de años. Entonces, sacar esa bandera, yo creo que incluso también es algo que es necesario conversar con estos movimientos. En el fondo del arriendo, también en el fondo es un lugar donde hay que empezar a debatir dentro de los movimientos. O sea, existen movimientos por la vivienda en Chile,
pero sobre todo movimientos para tener posesión. Gracias. Ok, pues muchas gracias. Gracias a quienes asistieron a la sesión de hoy. Estén atentos a sus correos electrónicos. La próxima sesión será en 2 meses y bueno, adelanto que será en el contexto brasileño. em, para que puedan acceder a la constancia, sí les pedimos que asistan al por lo menos el 80% de las sesiones, que serán entre 7 y 8 sesiones de aquí a mayo de 2027, para que tengan la constancia de acceso y bueno, si pueden compartir el espacio y también si tienen algún comentario o algo que quieran incorporar en el correo del que les envíe la información. También puedo recibir comentarios, incluso propuestas, si están interesados o interesadas de que se aborde algo específico durante el seminario, es bienvenido, bienvenida. Pues muchas gracias. Cierro con esto y Mara, adelante. Nada más muy rápido, Rosalba. Mira, yo quise copiar el link que pusiste del libro, porque yo tengo el libro, pero lo quería pasar a los alumnos, pero no puedo, no se puede copiar. Y lo abrí y traté de copiar arriba y no, entonces no sé si después me puedan hacer. Sí, te ¿Sí? lo comparto, yo lo tengo en PDF también. Ah, Sí, no hay perfecto. problema. Sí. Sí, nada más. Muchas gracias y felicidades, muy interesante. Bueno, pues un gusto, un placer y se pueden ver tranquilo, ir a ver el partido de Colombia contra Uzbekistán sin problema. Nos Muy vemos. bien. Hasta Gracias. luego. Hasta Gracias, luego, tengan un gracias. fin de Gracias, semana. felicidades. Bye. Bye.